Pueden tomar asiento, hermanos, y voy a invitarles a que vengan al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Creo que todos son de casa hoy, perfecto. Entonces, según el tema que hemos estado desarrollando durante estas semanas, ¿verdad? Hace 22 días exactamente estábamos en Apocalipsis capítulo 12. Y para los que estuvieron, pues recordamos que ya estamos entrando en lo que llamamos la médula del libro de Apocalipsis. Y justamente nos encontramos aquí en este gráfico que nos muestra la ubicación donde estamos en el capítulo 12. El capítulo 12 y el capítulo 14 vienen a introducir para nosotros una serie de personajes y eventos, ¿verdad? Vimos hace 22 días un poco sobre el dragón rojo. Se nos hablaba sobre la mujer que dice que está vestida de sol y que tiene un niño también. Y veíamos cómo, conforme se desarrolla ese capítulo, entre el versículo 5 y el versículo 6, es justamente el espacio en el cual nosotros nos encontramos hoy como iglesia emplazados, ¿verdad? Dice que cuando la iglesia sea arrebatada, después de esto, dice que la mujer va a ser llevada al desierto. Se le van a dar las alas como la del águila. Y esto lo que representa para el pueblo de Israel y para las personas que van a salvarse en aquel momento es un nuevo éxodo. ¿Y por qué decimos un nuevo éxodo? Porque recordemos que Israel hubo un tiempo en que estuvo en Egipto y después fue llevado al desierto por un plan de Dios. Este nuevo éxodo que se va a dar aquí va a ser para la nación de Israel y para las personas que se van a salvar post-rapto, ¿verdad? Recordemos que ya del capítulo 4 en adelante y todos estos versículos que estamos revisando y estos temas, estamos justamente hablando de futuro, ¿verdad? En el momento en el cual nosotros estamos ya con el Señor y comienzan esos 7 años que están partidos en 2 bloques. El primero son los dolores de parto y después viene la gran tribulación, ¿verdad? Donde va a haber un personaje que hoy vamos a introducirnos un poco para conocerle, que va a efectuar una operación importante en la tierra, que Dios mismo le faculta ese rango de acción, pero que no tiene nada de santo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14 hablamos de la mujer, hablamos del dragón rojo que persigue a la mujer y hablamos de ese niño que nos dice la palabra que va a regir a las naciones con vara de hierro. Y aquí se nos introducen 2 personajes adicionales que vamos a estar viendo que conforman una triada que es completamente lo opuesto de lo que nosotros denominamos la Trinidad, ¿verdad? Es una pseudotriada porque no es necesariamente una unidad, es un grupo que trabaja coordinado, pero no son uno solo, ¿verdad? Hoy vamos a conocer de esto, así que vamos a venir a Apocalipsis capítulo 13 y voy a pedirle a Heikel, por favor, que nos leas. Tiene que leer con voz de trueno, Heikel, porque, bueno, aquí está el micrófono, para que veamos lo que vamos a estar viendo hoy, por favor. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer todo el capítulo. Heikel, por favor. Ok. Y el dragón se plantó a la orilla del mar, la bestia que surge del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y oraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. El que va a ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que va a morir a espada, a filo de espada morirá. A esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. La bestia que sube de la tierra. Entonces vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que orara y mandara matar a quienes no oraran a la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Un segundo. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Muchas gracias, Heikel. Bien, cuando leemos este relato tan raro, ¿verdad? Que a uno se le para el pelo y dice, ¿qué es esto tan curioso? Tenemos que pensar por un momento la razón por la cual el libro de Apocalipsis fue dado a nosotros. Y si recordamos, la audiencia a la cual esto fue enviado de manera primaria fue las 7 iglesias. Recordemos que en el tiempo en el cual las 7 iglesias estaban recibiendo este mensaje, había una persecución contra aquello nuevo que hoy nosotros lo tenemos muy conocido, llamado cristianismo. Había una religión y un conjunto de religiones que eran reconocidas. Dentro de ellas estaba el judaísmo, que todos estaban familiarizados con él. Y Roma como tal, todas las religiones que habían, les daban la bienvenida. Ellos las integraban siempre y cuando cumplieran con ciertos parámetros para poder mantener la armonía dentro del imperio. Entonces, el cristianismo aquí era un elemento disonante completamente, ¿verdad? Por esta razón, las 7 iglesias comienzan a percibir o comienzan a recibir una persecución. Entonces, cuando Jesús resucita y Él asciende al cielo, pensemos por un momento cómo estaban esas 7 iglesias. Era una religión, llamémosle, ¿verdad?, nueva. Era un grupo que ya tenía una serie de líderes que estaban pasando. Los 12 apóstoles comenzaron a morir y de los últimos que estaban era precisamente Juan presente entre ellos. Y el Señor considera apropiado, teniendo la iglesia en esa condición, enviar un mensaje, pero directamente de Jesucristo. Y ese mensaje iba a estar totalmente ubicado en las 3 fases en las cuales la iglesia se iba a desarrollar desde la perspectiva del mensaje. Es decir, en lo que para ellos era pasado, lo que había ocurrido, en lo que era presente el mensaje de las 7 iglesias y en lo que es futuro, que es en lo que estamos nosotros hoy y que envuelve también el momento en el cual estaba Juan. La carta de Apocalipsis tiene el objetivo de dar visibilidad a la iglesia, de lo que estaba pasando, de lo que sucedía y de lo que iba a acontecer. Entonces, este mensaje que el Señor envía por medio de Juan a la iglesia, lo que pretende es que nosotros como cuerpo y ellos en aquel entonces pudiésemos tener un horizonte de cómo se iban a ir desenvolviendo las cosas a nivel espiritual y también cómo se iba a polarizar el mundo, cómo iban los bloques a estructurarse para que ellos entendieran el momento en el cual el reino de los cielos iba a venir por nosotros nuevamente. Es decir, el Señor a recoger a su iglesia. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje de Apocalipsis tiene el objetivo de que la iglesia tenga esa noción, esa visibilidad de lo que está pasando afuera, a nivel político, a nivel económico y a nivel espiritual, para que pueda hacer la labor que tiene que hacer, pero también para que esté preparada y que no sea engañada en medio de todo lo que se va a levantar. Por esa razón, cuando llegamos al capítulo 12 y comienza a avanzar hasta el capítulo 14, son introducidos, buenos días, Dios les bendiga, una serie de personajes, y esos personajes que la Biblia nos enseña aquí, básicamente lo que grafican son estructuras espirituales, políticas, económicas que van a plasmarse en los tiempos antes de la segunda venida del Señor. Amén. Veíamos entonces hace 22 días que está el dragón rojo que representa a Satanás, está la mujer embarazada que representa a la iglesia, está Jesús, y aquí son introducidos estos 2 personajes. Se nos habla de 2 bestias, repita conmigo, 2 bestias. 2 bestias. No es el león y no es el monstruo. Son 2 bestias más diferentes, bien extrañas, y no quiere decir que son literales. Recordemos que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje simbólico, que viene a describirnos cada uno de esos símbolos, una serie de circunstancias que van a estar involucradas con esas bestias, ¿verdad?
Entonces, veamos la primera que se nos describe aquí, en el capítulo que nos está leyendo Heikel, 13, versículo 1, nos habla de la primera. Vamos a volver a leerlo para tener una noción y poder utilizar, pues, gráficamente lo que nos plasma acá y poder después aterrizar lo que significa. Dice, después vi a una bestia que subía, ¿de dónde? Del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león, y el dragón del capítulo anterior que habíamos visto, ¿verdad? El capítulo 12, hace 22 días, le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Entonces, cuando leemos esto, esta bestia que se nos está hablando acá y se nos grafica, la primera dice que ella emerge del mar. Y eso no quiere decir que es Godzilla. Le vamos a ver emerger, ¿verdad? Bravísimo, tirando fuego. El mar en la Biblia tiene un significado bien claro. En la cosmovisión del pueblo judío siempre tenía que ver con problemas. Lo vemos a lo largo de los salmos, diferentes versículos lo ejemplifican. Pero en la literatura apocalíptica el mar tiene un significado. Y lo vemos particularmente, si quiere el que está anotando lo puede anotar, en el capítulo 17, versículo 15. Lo leo para ustedes. El significado del mar dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, en el contexto de lo que se nos está diciendo aquí sobre la primer bestia al emerger del mar, quiere decir que ella va a emerger en medio de un caos político dentro de muchas naciones. ¿Ok? Nos deja ver esto entonces, que para el tiempo en el cual la bestia va a estar operando, va a haber una cierta crisis a nivel internacional, político, económico y religioso, y que más adelante vamos a entender por qué el discurso de la bestia va a ser tan efectivo. Porque en medio de eso, donde la ONU va a fallar, donde no va a haber un líder que pueda conciliar, natural, va a aparecer un personaje con una autoridad que es dada por el dragón. Tenemos aquí ya 3 bestias y vamos a ver el rol de cada uno. El dragón, esta bestia que estamos viendo, que emerge del mar, y la segunda, que en unos minutos vamos a estar desarrollando, que dice que es un cordero con cuernos. Esta bestia entonces de la cual se nos habla, dice que sube del mar y tiene una serie de accesorios, ¿verdad? Es bien fashion la bestia. Se nos dice que tiene 10 cuernos. Dentro de la simbología judía, bíblica, los números se conocen como gematría. Ahora, los números para los judíos tienen un cierto significado. Por ejemplo, 1 representa a Dios, 2 representa acuerdo, 3 representa Trinidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. 7 tiene que ver con equilibrio y perfección. 10 particularmente tiene que ver con gobierno. ¿Qué nos hace comprender esto? Que esta bestia que dice que tiene estas características y que tiene 10 cuernos, muy probablemente va a ejercer un liderazgo sobre una confederación de 10 naciones. Y todo indica, a partir del contexto, que tiene que ser con la Unión Europea. Es decir, va a haber un momento en el cual va a haber un bloque funcional que va a ejercer una influencia sobre el mundo y que este líder va a poder de una o de otra manera apalancarse sobre este grupo para ejercer una influencia. Que ya lo vamos a ver, se extiende más allá de lo espiritual, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con aspectos políticos y también con aspectos religiosos. Pero ese aspecto religioso no lo va a manejar él, lo va a manejar su mano derecha, que es esa segunda bestia. Y ya lo vamos a ver en función. Se nos dice también que esos cuernos que ella tiene, ¿verdad? El cuerno en la Biblia tiene que ver con poder, con autoridad. Es decir, cada una de esas naciones van a ser potencias. Y también habla que tiene 7 cabezas. Cuando hablamos de 7 cabezas, no es que tiene un defecto genético, sino que el número 7, como decíamos antes, tiene que ver con perfección. Recordemos por un momento, la Biblia nos dice que Satanás es astuto, que la serpiente es astuta. Es creación de Dios, Satanás. Y esta bestia o este individuo del cual se nos habla aquí, que dice que tiene 7 cabezas, lo que nos explica esto, lo que nos da a entender es que va a tener una inteligencia no natural por encima de lo habitual, pero esa inteligencia no es utilizada para los propósitos más santos ni píos que nosotros entendemos, ¿verdad? Va a tener una influencia, va a ser una persona de autoridad, va a tener la capacidad de poder influir. Y sobre cada una de esas cabezas también se nos dice que tiene
unas características, y estas características es nombres blasfemos. De ahí entendemos que la inteligencia que esta bestia va a tener no necesariamente va a ser utilizada para los propósitos de Dios, sino que en esencia y sustancia que es una blasfemia, es oponerse y rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces este líder, ¿verdad? Esta influencia, esta persona va a aparecer, le conocemos como el anticristo, ¿verdad? Vamos poniéndole nombre a las cosas. Esta primer bestia que emerge del mar en medio de un caos político, que dice que va a tener influencia sobre 10 cuernos o naciones, una inteligencia sobrenatural, es conocido en la palabra como un anticristo. Y podemos verle, ocurre algo muy interesante aquí. Aquí tenemos una descripción, pero cuando revisamos la profecía bíblica, a los que han leído un poco sobre los libros proféticos, inmediatamente cuando se nos dice la descripción de esta bestia, que dice que se parecía a un leopardo, pero que tenía alas, se nos dice que tiene patas de oso y la boca de un león, identificamos 3 animales, que si usted en algún momento ha leído profecía bíblica, usted inmediatamente comienza a hacer conexiones. Y hubo un profeta, ¿verdad? Un profeta mayor, le llamamos mayor porque escribió algo bien interesante llamado Daniel, al cual durante el ministerio que él desarrolló, en los últimos años de su vida, el Señor le dio una revelación como respuesta a un sueño que había tenido uno de los reyes de uno de los imperios que representan uno de estos animales. Entonces ese rey, Nabucodonosor, tiene este sueño que él no entiende, y dentro de los sabios que había en el reinado de Babilonia mandan a llamar a Daniel porque sabían que el Espíritu Santo le utilizaba para interpretar sueños. Cuando Dios le habla a Daniel y le da la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor, se grafican 3 animales y cada uno de esos animales va a representar un imperio. Daniel ve 3 reinos y Juan comienza a ver esos mismos 3 reinos que Daniel ve, pero hay un cuarto reino, desde la perspectiva de Juan acá, que viene a ser el último reino antes de la venida del Señor y que va a desempeñar todo el poder que estos tenían. ¿Cuáles son los reinos que ve Daniel? Para poder ponerle nombre a esto. Los reinos que Daniel ve tienen que ver con un león, tienen que ver con un oso y tienen que ver con un leopardo. Ahora, esos 3 reinados tienen un significado. El reinado que se grafica como un león, cuando estamos viendo ese animal que está aquí abajo, vamos a utilizar esto para poder graficarlo acá. Esta es la 4ª bestia que Juan ve, la que estoy encerrando en ese círculo rojo allí. Esta es la bestia que Juan, desde esta perspectiva en una línea de tiempo, ve. Daniel aquí ve 3 bestias, un león, un oso y un leopardo. Juan ve una 4ª bestia que combina los aspectos de cada uno de estos 3. El primero dice que es un león, tiene que ver con la monarquía babilónica, es decir, con Nabucodonosor y con Belsasar, que justamente fue el que recibió en aquel momento, en días de Daniel, ese sueño, y Dios le estaba explicando lo que iba a acontecer. La segunda bestia que Daniel ve en el sueño y en la revelación que Dios le da, tiene que ver con un oso, y ese oso, pues básicamente representa todo lo que era el imperio medo-persa, ¿verdad? A través del reinado de Ciro y de Darío. Pero hay un tercero, que es el que llega a terminar y tiene que ver con el reinado de Alejandro el Grande, que si usted ha visto la película o ha revisado un poco la historia, en cuanto a la estrategia política y militar que Alejandro Magno tenía, lo identificaban a él siempre con un león, con un leopardo, porque era muy ágil. La manera en la cual Alejandro Magno conquistaba, su estrategia militar era muy acelerada. Totalmente diferente al Medo Persa, que lo grafican como un oso, que era un imperio, un ejército más lento, pero bien fuerte y constante. Eran diferentes. Entonces hasta acá tenemos que hay 3 imperios que Daniel ve. El reinado babilónico, Medo Persa, y también tenemos el reinado de Alejandro el Magno, ¿verdad? Por medio de los griegos, ¿verdad? Y tenemos también el imperio romano, que es justamente el que viene a envolver el último imperio que ha habido, ¿verdad? Hasta el momento ha sido ese, el imperio romano, que se grafica en el sueño que tiene Nabucodonosor con esta gran estatua acá. Entonces, en el sueño de Nabucodonosor, Dios le muestra esta figura o esta estatua que viene a representar cada una de las eras de la humanidad. Es decir, esa estatua representa un reloj de tiempo de la historia de la tierra. Su cabeza de oro representaba el primer reinado,
El torso y los brazos de plata, como lo pueden ver en sus colores, representaba el reinado medo-persa. El vientre y los lomos de bronce tiene que ver con Alejandro el Magno del imperio griego. Y luego el último imperio, que es el romano, ¿verdad? Dice que tiene que ver con piernas de hierro y dedos de barro, porque iba a ser un reino inestable. Y cuando usted revisa la historia del imperio romano, usted ve que hay una seguidilla de asesinatos y traiciones y demás, y que grafica perfectamente esto que se está hablando acá. Ocurre algo interesante, y es que en los pies, una persona normal, ¿cuántos dedos tiene? 10, ¿verdad? Cuidado, dice 12, Natalia. 10. En la visión de Juan, se le dice que el cuerno o la bestia tiene 10 cuernos, y esos 10 cuernos son autoridad. Y viene entonces esto a hacer una alineación entre lo que Dios le estaba mostrando a Daniel y lo que le estaba mostrando a Juan a siglos de distancia, ¿verdad? Y cómo esto se ha ido cumpliendo en la historia de la humanidad, para darle a entender a Juan entonces cuál va a ser la estructura espiritual en la cual la iglesia va a estar, usted y yo no, sino la iglesia que se va a salvar post-rapto. ¿Quién dice amén? Esto que estamos viendo acá nos permite a nosotros entender entonces que esa cuarta bestia, que se ve totalmente como una mezcla, ¿verdad? Una amalgama de las otras, dice que tiene cuerpo de león, pero tiene cuerpo de leopardo, pero boca de león, piernas de oso, y si usted ve por encima, aquí justamente, se asoma la cabeza de un dragón, que tiene que ver con lo que nos dice acá, que dice que el mismo dragón le da a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Es decir, es una combinación de cada una de estas pues potestades, ¿verdad?, que van a estar operando allí. Luego nos dice en el versículo 3 que él ve que una de las cabezas parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y aquí es donde se va a ver pues la mejor aplicación que el enemigo va a hacer de una de sus habilidades que tiene, que es el engaño, los efectos artificiales. ¿Cuáles son las posturas más acertadas con respecto a esa herida mortal que va a tener esta bestia? Recordemos que estamos hablando del anticristo, ¿verdad? Es que va a ser un líder, va a ser una persona que en algún momento va a ser asesinado o va a recibir algún tipo de ataque y va a morir. Y cuando esa persona muera, va a haber un poder no de lo alto que va a hacer que reviva, no que resucite, que reviva, ¿verdad? Y entonces, en medio de ese caos que va a estar ocurriendo, pensemos por un momento todo lo que se va a desenvolver. La iglesia ya no va a estar aquí. ¿Quiénes son salvos? ¿Quién no va a estar aquí? Amén. Nosotros no vamos a estar aquí. Y va a haber toda una crisis existencial, filosófica y espiritual en medio de la sociedad cuando nosotros no estemos. La gente va a empezar a buscar respuestas. Y por triste que esto parezca, la palabra de Dios nos muestra que no va a ser la mayoría de gente la que se va a salvar. Va a haber un primer vuelo que se va a llevar a la iglesia, pero en la gran misericordia de Dios, las personas que estén aquí todavía van a poder alcanzar salvación, el que lo quiera, en circunstancias muy diferentes que ya las vamos a ver, pero va a haber salvación. También, en medio de esto va a haber una gran apostasía, que esto tiene que empezar a manifestarse, y ya lo vemos hoy en día presente, pero allí esto va a estar totalmente en pleno. Entonces, cuando este líder comience, los primeros 3.5 años que nos leía Heikel, 42 meses, que va a desempeñar su función, se va a presentar como un líder de paz. Es decir, va a venir a traer un equilibrio en medio del caos que se encuentra. Va a tener respuestas, y no solamente esto, al esta persona ser revivida, sea por tecnología, por poderes demoníacos y demás, va a ser un líder indiscutible, que va a traer respuestas a la sociedad. Pero luego de esos 3.5 años, la persecución va a ser la peor registrada en la Biblia. El mismo Jesús, en Mateo 24, en Lucas, Pablo y Daniel nos dice que la opresión que va a haber en esos días, y principalmente contra los que se salven en aquel entonces, va a ser sin parangón, va a ser algo verdaderamente remarcable, ¿verdad? No en el buen sentido. ¿Cómo lo dice el maestro? Les leo para ustedes Mateo 24, del 15 al 22 dice: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación, de pie en el lugar santo. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje
a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Dimensionemos eso por un momento. A menos que se acorte ese tiempo, ni una sola persona podría salvarse. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces podemos ver acá, con respecto a esta bestia y esta herida que tiene y el tiempo en el cual va a desempeñar esta función, que este líder va a empezar a ejercer una influencia. Y vemos aquí características, ya vimos las primeras, pero aquí vimos una que tiene que ver con el deseo de esta bestia. Y el deseo que esta bestia manifiesta no es nada nuevo. De hecho, fue el principio de la caída del enemigo. Cuando vemos en el versículo 4, nos dice lo siguiente: adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ellos? ¿A qué le suena a usted eso familiar? ¿Quién fue el que buscó en algún momento esa adoración y fue su caída más terrible y nunca se levantará de ahí? Al enemigo. Cuando lo vemos en Isaías 14, cuando nos comenta cómo fue su caída, dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, aquí está hablando de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, repitamos esto junto, mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. El enemigo siempre buscó tener el lugar de Dios, porque él sabe que él es el único que recibe toda la gloria y toda la honra. Y en el momento que él ilusamente pensó poder estar allí arriba, fue cuando el Señor dijo: derribado eres, vas para abajo. Sin embargo, nunca ha desistido. Y cuando usted ve ciertas culturas prehistóricas y vemos pueblos y demás que no han conocido al Señor, siempre ha habido una adoración pagana que el enemigo ha buscado a través de las culturas. Él ha buscado que adoren a la creación, pero que no adoren a Dios, que adoren a alguna potestad y demás. El deseo de la bestia aquí está totalmente plasmado, pero una instancia adicional nos muestra la Biblia con respecto a esto, y es cuando Jesús es tentado. Recuerde que Jesús está en el desierto y el enemigo le tienta con hambre, le tienta con temor, pero hay un momento en que le hace una propuesta, como dirían en Hollywood, indecente, y le lleva y le muestra, dice, todos los reinos de la tierra, y realmente él tiene ese poder, y le va a ser quitado hasta este momento, y le dice a Jesús: todo esto que está acá yo te lo puedo dar, si tú postrado me adorares. Y el Señor le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Podemos ver aquí cómo el enemigo una vez más intentó, en el caso de Cristo, que fuese adorado. Y no solamente que le adore a Él, sino que adore el sistema o cualquier cosa creada. Yo te hago una pregunta hoy: ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es en lo que más inviertes tiempo? ¿Qué es lo que tú adoras y qué es lo que distrae tu atención? Si no es el creador, hay algo que hay que revisar a lo interno. Amén. Porque sabe que es algo que vamos a descubrir aquí, que existe anticristo, sí, como un personaje que va a ejercer una influencia, pero ha habido anticristos desde hace muchos siglos pisando la tierra. Y como Satanás no conoce los tiempos, él siempre ha tenido que mantener alguno bien alimentado y preparado para que en el momento en el cual digan ya, entonces esa persona, él en vista de autoridad y haga lo que tiene que hacer. Pero no solamente esos anticristos han estado en la historia, también hay un espíritu de anticristo. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Que Satanás desempeña ese papel de imitador que siempre ha habido. Donde Dios, tenemos una Trinidad, donde hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí estamos viendo también una pseudo Trinidad, donde tenemos un dragón,
Tenemos una bestia que emerge del mar y tenemos otra bestia que es semejante a un cordero, que ya vamos a ver sus funciones. Un anticristo, un falso profeta y tenemos al dragón. Es decir, una imitación de lo que para nosotros es la Trinidad. Y en funciones comienza a hacer cosas muy similares. ¿Quién resucitó como un líder para la humanidad? Cristo. ¿Quién se levanta con una herida de muerte y revive? Anticristo. ¿Y cuál es la función que va a desempeñar más adelante el falso profeta? Ya la vamos a ver. Pero esto nos muestra a nosotros muy claramente, antes de entrar con el tema del falso profeta, el contexto de tiempo y las características en las cuales la humanidad va a estar días previos a la venida del Señor. ¿Sabe cómo se llama ese tiempo? Se llama pluralismo religioso, se llama tolerancia y se llama relativismo moral. Porque ¿sabe cuál va a ser la estrategia tan elegante que va a usar Satanás? Es que no va a venir a usted y a mí diciéndole, vea, yo soy el diablo depravado, y se le va a presentar con expandex rojo y el tridente y todo inmoral y todo desfachado. No se va a presentar así, se va a presentar como una serie de políticas, protocolos agradables que todos tienen que respetar, porque eso es lo normal y lo políticamente correcto delante de la sociedad y la comunidad internacional. Y ese pluralismo religioso y ese relativismo moral necesariamente tiene que estar como una plataforma que todos acepten, para que entonces todas las opiniones sean respetadas. ¿Y qué es lo que va a pasar en medio de esto? Lo que ocurre es lo que usted ve allá afuera, que muchos creyentes inclusive han empezado a caer, que Cristo no es el camino, la verdad y la vida, es una opción. ¿Hola? No, es que yo creo que todas las opiniones son válidas. No, es que en todo lado hay sabiduría. Sí, hay sabiduría humana y hay sabiduría diabólica y hay sabiduría de Dios. No, es que yo creo que mi opinión cuenta. Sí, su opinión cuenta cuando es alineada a los principios de Dios. No, es que yo creo que yo tengo que ser feliz. Hay que ser santo antes que ser feliz. Y Dios quiere que usted tenga gozo también. Amén. ¿Cuál es la estrategia comercial que va a usar Satanás? Tenemos al dragón, tenemos al anticristo y tenemos al falso profeta. Y el falso profeta se va a encargar de ejercer una influencia a nivel religioso, pero la ideología la va a proveer el anticristo. El falso profeta simplemente se va a encargar, y ya lo vamos a ver, de hacer que toda la atención apunte religiosamente hablando hacia la bestia. Y el anticristo se va a encargar de poner políticamente el escenario comercial para que se dé el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial necesariamente va de la mano con la economía digital, va de la mano con la ONU, va de la mano con la tecnología y una serie de cosas que ya vamos a ver. Pero ¿sabe qué nos enseña esto a nosotros? Un paralelismo que tiene Roma, que lo vemos en esta bestia, que era que Roma era totalmente politeísta. Y Roma decía, bueno, vamos a conquistar esta nación. Y una vez que la conquistaba decía, ¿cuál es su religión? ¿Usted es judío? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer un traje para un papa que se parezca al traje que tenía el sacerdote. Simplemente vamos a imitar en forma lo que tenía el sacerdote y vamos a hacer un traje que sea similar para que usted esté contento. ¿Cuál es su religión? Usted es politeísta, usted adora a Isis, el de India. Ok, entonces vamos a hacer algo similar aquí adentro y vamos a crear un sincretismo. Pero el problema era cuando venía una religión como el judaísmo, como el cristianismo, que era monoteísta. ¿Cuál era la categorización que se le daba a una religión de este tipo? Simplemente que era intolerante y que creaba disturbio y que alteraba el orden público. Entonces, en ese momento esas personas podían ser puestas en el Coliseo y podían ser eliminadas porque estaban alterando el orden normal. ¿Qué parecido tiene esto con la sociedad en la cual nosotros nos encontramos mucho? Porque hoy en día se habla de tolerancia y se habla que yo voy a tolerar su punto de vista, pero en realidad detrás de esto lo que existe es una gran intolerancia a que usted tenga convicciones firmes. Porque en el momento en que usted dice esto es lo que yo creo y está en disonancia con lo que otra persona dice, a usted señalado y le van a decir, usted está alterando el orden normal y nadie tiene la verdad absoluta. Y ahí se cumple lo que el enemigo siempre ha querido, desplazar la palabra de Dios de por medio.
¿Cuál es la posición que tenemos que tener nosotros? Una posición valiente, porque el cristianismo no es para cobardes. Es una posición en la cual tenemos que estar firmes en nuestras convicciones y verificando que nuestro corazón, en el centro de él, allá arriba, el que esté colocado, únicamente sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios Todopoderoso. Porque cualquier otra cosa allá afuera podría venir a seducir su corazón, atraerlo, distraerle y que después usted esté sentado en la mesa con el enemigo. Y la mano que mece la cuna no es su mamá necesariamente. Amén. Tenemos que estar totalmente preparados. ¿Sabe? Siempre ha habido y va a haber una incompatibilidad fundamental, irreconciliable entre la iglesia y el mundo. Una desarmonía total. Y muchas veces la seducción del mundo es que nosotros estemos pleasing the world. Que seamos amigos con el mundo, que nos sintamos bien con la sociedad. Que estemos allí, que nos abrace el mundo y que nos apapache, como dirían los abuelos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Cristo? Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a volver un bicho extraño, un puercoespín, antisociales y demás. Quiere decir que usted va a mantener sus pies puestos sobre la verdad de Cristo. Y que usted va a poder diferir de opiniones en amor con las personas, pero va a aprovechar esa diferencia de opinión para presentar la verdad, que es para eso que usted y yo estamos aquí. Amén. Y un día se nos va a pedir cuenta. David, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Aarón, ¿qué hizo con el tiempo que te di? Gustavo, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Yo lo dediqué en sacar otra maestría, Dios. No, yo lo dediqué en trabajar el oblicuo. No, yo lo dediqué en hacer crecer 20 empresas más. Todo eso está muy bien, pero cuidaste el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y lo que usted ama, usted le dedica tiempo. Y amar es un verbo y amar es acción. ¿Lo amaste de esa manera? Eso es lo que a usted y a mí se nos va a preguntar un día. No cuántos éxitos, humanamente hablando, tuvimos, sino si tuviste el éxito de mantenerte en la carrera de Cristo. Amén. Están muy callados, están asustados, ¿no? ¿Quién dice gloria a Dios? La aprobación del mundo, ¿sabe cómo le llama la Biblia a esto? Prostitución espiritual, adulterio. Dice, adúlteros, Santiago 4:4, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios nos da la inteligencia, la elegancia, la prestancia y la sabiduría para poder nosotros vivir en este mundo de manera quieta y reposada. ¿Sabe? Él nos enseña a hacer eso y que usted sea una persona normal y sea feliz y tenga gozo. Pero también es menester de nosotros el tener nuestros pies firmes en la verdad de la palabra para darnos cuenta cuando se acerca la radiofrecuencia de Anticristo, y ya vamos a ver la del falso profeta como es, para apartarnos de la verdad del Señor. Tenemos que tener ese discernimiento en nuestra vida. ¿Qué se dice entonces? Hablando de esto, en el versículo 5 dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias. Vea lo que ocurre aquí, escenario post-rapto, contra Dios. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, 3.5 años. Y abrió la boca con terribles blasfemias. Nótese las direcciones. Contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación. Entonces vemos cómo el enemigo aquí, nos dice la Biblia que él vino a matar, robar y destruir. Pero Dios en su misericordia hace algo, y es que en el momento que el anticristo va a ejercer su autoridad en pleno y va a comenzar a hacer la destrucción masiva que él tiene, principalmente contra el pueblo de Dios, que es la mujer embarazada que huye al desierto, que vimos en el capítulo anterior. Antes de que él haga eso, usted y yo somos quitados de aquí.
Y entonces seguramente él ve el jet privado donde vamos y dice que empieza a blasfemar el nombre de Dios y la habitación celestial. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en su alcance. ¿Quién le da la gloria al Señor? No vamos a estar en el rango de acción de Él. Dios nos va a quitar, pero va a haber un pueblo que va a estar aquí, que de primera entrada no le recibió, y que Dios nos libre a nosotros y a nuestras familias de estar en la posición de que un día escuchamos la verdad del Evangelio, pero no optamos por Cristo, porque va a haber gente ahí así. Ese contexto, esa audiencia que va a estar en ese momento allí, esas personas van a estar expuestos a esa persecución que el enemigo va a desarrollar. Y es por esa razón que nosotros tenemos que predicarles, tenemos que enseñar lo que dice la palabra para que la gente esté preparada. Pero veamos lo que se nos dice aquí con respecto a la influencia de Anticristo antes de entrar en la segunda bestia. Primera de Juan 2:18 dice lo siguiente: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Ejemplos de anticristo: Hitler, Stalin, Rios Montt. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Hay diferentes posiciones con respecto al que la detiene, pero la más acertada es que es el Espíritu Santo. Es decir, el espíritu de Anticristo hoy en la tierra está efectuando una operación, que es apartar a la gente del Señor, pero hay un organismo en la tierra que está establecido, el cual recibe algo de lo alto, que hace que esa función de podredumbre del pecado y de Anticristo no avance. ¿Sabe usted quién es? Vuelva a ver a su alrededor. Es usted y soy yo. Es la iglesia que tiene el Espíritu de Dios y el poder de Él. Usted y yo somos la luz y la sal de este mundo. En el momento que la iglesia es quitada de esta sociedad, no va a haber más luz y más sal. No va a haber gente madura, espiritualmente hablando, orando. Va a haber gente que se va a salvar, sí, pero la operación del enemigo va a estar y autorizada para perseguirlos. Entonces, este anticristo y estos anticristos que se han movido en la tierra, pero el principal, ¿verdad? Nos enseña la Biblia que ya está en operación, que se está moviendo. Dice lo siguiente: esa anarquía ya está en marcha y en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Esto está en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Entonces el hombre de anarquía, es decir, anticristo, será dado a conocer, pero el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, con el esplendor. Esto es los capítulos subsecuentes que vamos a ver cuando venga el Armagedón. Es decir, cuando estos 7 años acaben, el Señor va a venir a hacer una guerra contra Satanás, y seguro el diablo piensa que va a durar como 20 años. No, va a ser el soplo del Señor que lo desaparezca. Ese hombre vendrá a ser, aquí está hablando de anticristo, y nótese lo delicado de esto, porque ese es el contexto en el cual hoy se manifiesta allá afuera muchas cosas. Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, y vea de la manera en la cual la va a hacer. Con poder, señales y milagros falsos. Es decir, el enemigo puede hacer milagros falsos. ¿Hay imágenes que pueden hacer milagros falsos? Sí. Sí. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Y vea la razón por la cual: porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, ayúdame a amar y aceptar la verdad de tu palabra para poder alcanzar salvación, no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra, en todo lo que yo hago, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, amar la verdad es algo verdaderamente importante, porque es eso lo que nos garantiza a nosotros una estadía en la morada celestial. Y continúa: por lo tanto, Dios hará, y ve aquí lo delicado de esto. ¿Sabe usted qué es lo que pasa con una persona cuando dice, sí, yo creo en Dios, pero la Biblia, qué cansado, qué aburrido, yo no quiero aprender mucho de esto? ¿Sabe usted qué es lo que acontece con esa forma de pensamiento y con estas personas?
Nótese lo que dice aquí. Dice, por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer a la verdad. La Reina Valera 60 lo dice así, porque Dios les enviará un poder engañoso. Y vea lo delicado, a mí se me paran los pelos, que hay personas que por no amar la verdad, habiéndola escuchado, habiéndola entendido y seguir en sus necedades y en sus caminos, dice que Dios mismo les envía un poder engañoso para que el anticristo pueda envolverlos. Y queden ahí. Diga, Señor, líbrame de semejante cosa. ¿Qué es lo que lo va a librar a usted y a mí? Amar la verdad de la palabra del Señor y responder en consonancia a ella. Porque decimos que creemos en Dios, pero los demonios también creen en Él y no se sujetan. Si yo lo amo, yo obedezco, porque amar es obedecer la palabra de Él. Es ese poder de la palabra lo que va a hacer que no caigamos en el encantamiento de anticristo. Y vemos lo que va a acontecer con estas personas que se van a salvar en este periodo posrapto. El versículo 9 nos lo grafica. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Posicionémonos por un momento en los zapatos de la gente en aquel momento. ¿Qué es lo que les dice aquí el Señor? Aún Dios les habla aquí. Dice, todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que el pueblo que se va a salvar en ese contexto va a tener que permanecer fiel en medio de un contexto de persecución bien intrincado. ¿Sabe qué tiene que despertar en nosotros esto ahorita? Gratitud. De que nosotros podemos vivir una vida santa, no en un contexto tan negativo como ese. De que Él te dio la oportunidad de aprender por sabiduría y no por chichotas. De que Él te llama y te atrae con cuerdas de amor. De que no hay nada más importante que vivir para el Señor. De que Él quiere el bien tuyo, lo único que te pide es que camines con Él. Estas personas se van a salvar, pero lo que el Señor les está anticipando es que va a haber gente que va a ir a cárcel y nada se los va a evitar. Que hay quienes van a morir a espada y nada se los va a evitar. Pero tienen que permanecer fiel si es que quieren en ese momento salvarse y poder optar por una salvación en eternidad. ¿Quién dice amén? Entonces el versículo 11 nos introduce al segundo personaje aquí importante de esta pseudo trinidad y dice de la siguiente manera, en el versículo 11, luego vi a otra bestia, repita conmigo, otra bestia. Esta salía de la tierra, no sale del mar. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Nótese lo interesante, un cordero, 2 cuernos y habla con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera entonces hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Ya lo interesante, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto acá? Aquí comenzamos con el segundo personaje que nos muestra Apocalipsis capítulo 13. Dice que es un cordero, se lo puede ver allá arriba, con 2 cuernos. Lo interesante es que los corderos no tienen cuernos. En este contexto lo que se nos está hablando es que esta bestia tiene autoridad, pero también tiene un poder de maldad, ¿verdad? Y se presenta como un cordero, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Es un líder, nos podemos ver de acá número 1 que sirve a Satanás. Podemos ver que va a ser la mano derecha de él. Va a hacer que la gente en el aspecto religioso, ¿verdad? Esto involucra nueva era y toda tendencia y demás sincretista y centralizada.
para brindar adoración. Él va a ser el salvoconducto que va a hacer que la adoración vaya hacia la bestia. Esa es la función que tiene, entre otras. Va a hacer que adoren a la bestia, hace milagros, ¿verdad? Y coordina la construcción de esta estatua, que esto nos puede hablar un poco, inclusive a nosotros, de inteligencia artificial, porque dice que esta estatua va a hacer cosas muy interesantes. Y necesariamente el enemigo va a necesitar tener tecnología para lo que va a realizar, por la estrategia comercial y económica que va a tener. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero se nos dice aquí que esta bestia dice que hace milagros. Y pongámonos a pensar por un momento, si usted está en Multiplaza, usted va caminando en cualquier centro comercial, aquí o en el extranjero, y de un pronto a otro aparece un personaje elegante y con porte y demás, y usted lo ve hacer caer fuego del cielo y hacer milagros y prodigios, y hablando religiosamente, más de una y un creyente viendo aquello probablemente dice, gloria a Dios, vea el poder de la bestia. Lo que nos dice aquí la palabra, y adoraron a la bestia. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que usted y yo no podemos dejarnos asombrar por cualquier milagro o milagrito que se ve allá afuera, si eso no confiesa que Cristo es el Señor y Salvador. Amén. A usted puede venir quien sea a decirle, ¿puedo orar por usted? Sí, ¿en nombre de quién va a orar? En nombre de Alá. Lo siento, el Dios mío es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En nombre de la fuerza universal, de la naturaleza, del que le da vida al pajarito. ¿Cómo se llama? Confiese el nombre. Va a haber un poder engañoso que va a tener esta figura para hacer milagros y para hacer prodigios y para hacer señales. Y la iglesia que está en este tiempo y los anticristos que se mueven hoy en día allí como satélites de ese espíritu, tienen el poder para hacer esto. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien quién dice que es Dios y quiénes somos nosotros en Él para poder discernir lo que se está moviendo. Es decir, no todo don y no toda cosa que se ve necesariamente viene del Señor. Tenemos que conocer quién es Él. Leíamos en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12, dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Entonces vemos que este falso profeta sirve a Satanás, es un líder, hace milagros y tercero, tiene una estrategia comercial. En el versículo 16 se nos dice, además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Yo trabajo en una empresa de tecnología, entonces siempre estamos viendo lo último en tendencias y lo que se está haciendo. Y si hay algo que la industria hoy en día está empujando es la centralización, la visibilidad masiva a nivel mundial, los servicios de localización, y todo esto apunta a que haya un gobierno, una estructura que pueda concentrar la información de manera rápida, con aprendizaje automatizado y con inteligencia artificial, con una razón, poder anticiparse a los movimientos de las multitudes. Y ya hay empresas que ofrecen este servicio. Y hay una muy grande que cotiza en la bolsa y demás. Después hablamos de ella, Alejandro. Y esta empresa le pueden poner a usted un chip y con eso ya usted compra y lo localizan y demás. Pero hay ciertos limitantes legales que todavía no se han podido pasar con estos chips. Y uno de ellos es que se hagan lecturas tal vez biométricas y que esa información se comparta con los gobiernos. Eso todavía está en dime que te diré, pero estará en diré. ¿Y sabe qué se puede hacer con eso también eventualmente? Si usted ha visto cuando le hacen a una persona un encefalograma, es posible darse cuenta, cuando le están haciendo estas placas, ver los movimientos de los neurotransmisores en la cabeza y ver cómo una persona está pensando. Según las áreas de nuestro cerebro, se puede ver si el lóbulo frontal está pensando, entonces esa persona está pensando en ciertas cosas. Si el izquierdo está pensando en otras y el derecho y demás, y esta información cada vez se puede hacer más capilar y más fina.
¿Qué podría pasar en un escenario? Aquí es un paréntesis, opinión mía. Que con un chip de estos, de manera globalizada, se pueda saber los patrones de pensamiento de la población. Entonces, si un líder requiere que sea adorado, que su atención esté puesta en él, y hay células y grupos disonantes y que no están alineados con eso, es muy sencillo localizarlos. No digan amén porque no sabemos, pero es una idea que está ahí y que ya muchas personas la conversan. Lo cierto del caso y al tema que nos atañe aquí es que el enemigo va a tener la tecnología para detectar quién le está adorando y quién no. Aunque estén callados, va a saber quién está adorando a la bestia. Y esas personas van a ser perseguidas. En este escenario es que las personas en este tiempo van a estar, los que se van a salvar. Y eso tiene que despertar en nosotros, ¿sabe qué? Verdaderamente un sentido de urgencia de comunicar el evangelio a la gente que hay allá afuera. Y de vivir, como dice el apóstol Pedro, de manera sabia y santa aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que los tiempos del Señor se aceleren. Hemos visto recientemente en los estudios de Apocalipsis que el que usted y yo vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos, es decir, en el propósito que Él quiere, eso acelera el tiempo de la venida del Señor por usted y por mí. Y qué lindo es cuando uno está en un aeropuerto o el día antes y le dicen que el vuelo se adelantó, se aceleró. Eso es lo que todos estamos deseando con respecto al rapto del Señor. Y para que eso ocurra, tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y además, tenemos que predicarle a la gente de esto, que sabe, ya hoy en día casi no se predica, la segunda venida del Señor. Hoy, parte de la influencia que el falso profeta tiene es utilizar todo lo que tiene que ver con el cristianismo para decirle a la gente, vea, sea exitoso, eso es lo que Dios quiere. Y amén, Dios quiere que usted sea feliz, y Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas, pero antes de todo esto, Él está buscando que usted esté delante de Él, amándole y obedeciéndole, viviendo para el Señor, buscando su rostro, preguntándole, Señor, escudriñame, como oraban antes, mira si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno, Dios. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero que cuando suene ese cuerno y venga Él por su iglesia, dice que vamos a ser levantados en el aire. Imagínense lo espectacular que va a ser eso. Y dice que vamos a ser recibidos allá, inmediatamente, cuerpos nuevos. Dígame, glorificados. Pero lo más importante es que vamos a estar con Él. Amén. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a orar.